La pantalla de mi teléfono se iluminó con dos palabras, mi esposa, debajo en letra más pequeña. Llamada entrante, el monótono tono resonó en el auricular, cada pulsación resonando en el vacío que se había abierto en mi pecho. Hoy era mi 5º aniversario de boda con Chloe. 5 años, no una eternidad, pero tampoco insignificante. Tiempo suficiente para que la embriagadora euforia del amor naciente se diluyera en la monotonía de la vida cotidiana. Sobre la mesa de centro, el regalo que había preparado con tanto esmero reposaba en su caja, con el lazo atado con meticulosa precisión. Dentro estaba el reloj de edición limitada del que llevaba meses hablando. Junto a él, una botella de champán bien fría en una cubitera, con gotas de condensación deslizándose lentamente por la copa como lágrimas silenciosas. Los ingredientes para preparar un camello para la cena estaban perfectamente dispuestos en la nevera, esperando a que la dueña de la casa volviera. Pero no iba a volver a casa. Aquella tarde, por teléfono, su voz denotaba una disculpa profesional, casi ensayada, con los anuncios apagados de una terminal de aeropuerto de fondo. Cariño, lo siento muchísimo. Hay una emergencia con el proyecto Fénix. El cliente está siendo imposible y exige que viaje para supervisar todo durante unos días. Es el aniversario. Tendremos que celebrarlo cuando vuelva, ¿de acuerdo? Habló rápido, como si tuviera prisa. ¿Unos días?, pregunté, agarrando el teléfono con fuerza. El estofado que tenía a fuego lento burbujeaba, su rico aroma inundando la cocina, pero sin lograr calentar el nudo de frío en mi estómago. No estoy segura. Quizás 3 o 4. Intentaré ser rápida. Su voz pareció desvanecerse por un momento. Vale. Cuídate. Colgué y me quedé mirando por la ventana mientras el crepúsculo comenzaba a caer sobre Denver. Un aniversario y un viaje de negocios. La combinación me sacó de quicio. No fue fatal, pero sí tremendamente irritante. Desde su ascenso, los viajes se han vuelto más frecuentes y los motivos más urgentes. Me dije a mí misma que debía ser comprensiva, apoyarla. Pero la comprensión y el apoyo no podían llenar el repentino y abismal vacío de nuestro apartamento. El reloj de pared seguía marcando el tiempo, sus manecillas avanzando lentamente hacia las 9. El frío de la cubitera de champán parecía impregnar el aire. Cogí el móvil y luego lo dejé. Finalmente, no pude resistirme. Marqué su número. Sonó varias veces antes de que contestara. ¿Hola? ¿Ethan? La voz de Chloe sonó extrañamente tensa, como si la estuvieran estrangulando. Respiraba con dificultad y reinaba un silencio absoluto. Un silencio tan profundo que apenas podía oír el leve siseo de la estática en la línea. ¿Chloe? Se me aceleró el corazón. ¿Estás en el hotel? ¿Por qué está tan silencioso? Ah. Sí. Acabo de llegar a mi habitación. Acabo de salir de la ducha. Estoy agotada. Sus palabras salieron atropelladas, rápidas y apresuradas, como si intentara ocultar algo. La señal es pésima aquí. Bueno, si estás cansada, deberías descansar, dije, intentando mantener la calma. ¿El proyecto va bien? Bien. Lo de siempre. Solo que hay un montón de problemas que resolver. Antes de que pudiera terminar la frase, un sonido rompió el silencio. Una tos corta y ahogada de un hombre. Ajá. El sonido era débil, como si alguien se hubiera tapado la boca de inmediato, pero en el silencio sepulcral, era tan nítido como si hubiera explotado justo al lado de mi oído. La sangre se me heló en las venas. Apreté el teléfono con fuerza, y se me pusieron blancos los nudillos. ¿Qué fue ese ruido? Mi voz era baja y yo misma podía oír el tono frío y áspero en ella. ¿Ruido? ¿Qué ruido? La voz de Chloe se elevó de repente, con una confusión teatral. No había nada. Debes haberme entendido mal, cariño. Quizás. Quizás fue la televisión. Creo que tengo la tele encendida. Ella divagaba, pero el fondo seguía en completo silencio. No había ninguna tele. La tele. Repetí cada palabra, como si la hubieran sacado del congelador. Hay un silencio sepulcral, se oye caer un alfiler. Bueno, quizá fue la habitación de al lado.
Las paredes son finísimas aquí, dijo con voz temblorosa, incapaz ya de ocultar su pánico. Ethan, me duele muchísimo la cabeza. Creo que estoy agotada del viaje. Me voy a la cama. Te llamo mañana. Vale. Chloe, empecé a decir, estoy cansadísima. Adiós, cariño. Te quiero. Casi escupió las palabras antes de colgar con un chasquido seco. El tono demarcado zumbaba en mi oído, burlándose de mi estupidez. Los únicos sonidos en la sala eran el tic-tac del reloj y mi respiración entrecortada. La fantasía de una cena a la luz de las velas yacía hecha añicos sobre la mesa de centro. El costoso reloj en su caja parecía brillar con una luz fría. Una gota de agua de la cubitera golpeó el suelo de madera pulida con un suave golpe que resonó ensordecedoramente. ¿La habitación de al lado? ¿La tele? ¿Un dolor de cabeza? Cualquier excusa era tan endeble como un pañuelo de papel desgarrado por aquella única y clara tos de otro hombre. Una fría y metálica ola de sospecha, venenosa como una serpiente, se enroscó alrededor de mi corazón y lo apretó. La fortaleza de confianza que habíamos construido durante 5 años de matrimonio se había resquebrajado con un solo sonido, y las grietas se extendieron como una telaraña. Me quedé sentada en el sofá, inmóvil como una estatua de hielo. Afuera, las luces de Denver centelleaban, pero su brillo no podía penetrar el abismo en el que mi corazón acababa de caer. Esa tos y el pánico de Chloe eran como 2 cuchillos desafilados que me taladraban los nervios. El champán del aniversario estaba ahora completamente frío, sin remedio. El teléfono de Chloe dejó de sonar. Al día siguiente, intenté llamarla varias veces. O bien saltaba el contestador, donde contestaba y colgaba rápidamente, siempre con las mismas excusas, que estaba reunida con un cliente o que el servicio era malo. Sus mensajes eran cortos y desdeñosos, transmitiendo una distancia deliberada. Esa tos y sus mentiras desesperadas ya no eran una vaga sospecha. Eran una daga envenenada clavada en mi corazón, atormentándome día y noche. No podía esperar más. La duda me volvería loca. Necesitaba la verdad, por muy cruda que fuera. Cogí el móvil y revisé mis contactos. Mi dedo se detuvo en un nombre. Rick. Rick era un investigador privado al que había conocido años atrás en un mercado gris, en una situación poco legal. Era de esos que se especializan en problemas complejos al límite de la ley. Guardaba su número como un as bajo la manga, sin imaginar que algún día tendría que usarlo. Contestó al segundo timbre. El ambiente era ruidoso, como el de un restaurante de comida rápida a la hora del almuerzo. Sí. Una voz grave y ronca, áspera por años de fumar, respondió sin emoción. Rick. Es Ethan Vance. Hubo una pausa de 2 segundos mientras pronunciaba el nombre. Oh, señor Vance. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué ocurre? Era muy profesional, nada de charla trivial. Tengo un problema. Necesito que me encuentres a alguien. Mi esposa, Chloe Morgan. El nombre me supo a bilis en la lengua. Oh. La voz de Rick no denotaba sorpresa, solo comprensión profesional. ¿Dónde está? ¿Cuándo estará? ¿Qué necesitas? Está en Phoenix ahora mismo. No sé el hotel exacto, pero debería estar cerca del distrito tecnológico. Llegó ayer por la tarde y se supone que estará allí 3 o 4 días. Necesito saber todo lo que hace, con quién se ve, sobre todo si es un hombre. Cuanto más detalles, mejor. Y lo necesito ya. Intenté mantener la voz firme, pero el ligero temblor al final me delató. Itinerario. Contactos. Sujetos masculinos de interés. Entendido. El tono de Rick era monótono, como si estuviera repasando una lista de la compra. Las mismas tarifas de antes. Tarifa diaria más gastos de viaje. 30% por adelantado. Te envío la información de la cuenta por mensaje. ¿Listo? No lo dudé. En ese momento, el dinero era lo que menos me preocupaba. Necesito una foto reciente, el carné de conducir, el número de móvil y la matrícula del coche. ¿Y cuál es el motivo oficial del viaje? Preguntó. Le envié rápidamente la información de Chloe.
El motivo oficial es una reunión de emergencia por un proyecto con un cliente en el corredor tecnológico de Phoenix. Entendido. Esperen mi informe, dijo Rick y colgó sin decir una palabra más. En cuanto se procesó la transferencia bancaria, me recosté en la silla y exhalé un largo y cansado suspiro. Sentía como si acabara de hipotecar un pedazo de mi alma para iniciar una guerra cuyo resultado era impredecible. Afuera brillaba el sol, pero no sentía calor. Solo un frío que me calaba hasta los huesos y una enfermiza y retorcida anticipación por la verdad que estaba a punto de descubrir. La espera fue angustiosa. Intenté contestar correos del trabajo, pero las palabras en la pantalla se veían borrosas. Cada rincón de nuestro apartamento guardaba un recuerdo de Chloe, cada uno ahora una burla silenciosa. Al día siguiente, por la tarde, mi teléfono vibró. Era un correo electrónico cifrado de Rick. El asunto era una sola palabra fría e impersonal. Actualización. Lo abrí. No había texto. Solo un archivo adjunto. Varias fotos de alta resolución aparecieron en mi pantalla como carámbanos venenosos que se clavaban en mis ojos. La primera foto, la entrada resplandeciente de un hotel de 5 estrellas en Phoenix, el Azure Summit. Chloe, vestida con una elegante gabardina beige, conversaba con un hombre. Él rondaba los 40, estaba en buena forma y llevaba un abrigo de cachemir a medida que denotaba opulencia. Un reloj ridículamente caro asomaba por debajo del puño de la camisa. Él se inclinaba hacia ella, con una sonrisa amable en el rostro, la mirada fija en Chloe, y Chloe lo miraba con una sonrisa relajada y radiante como no la había visto en años. La mano del hombre descansaba casualmente, casi posesiva, sobre la de ella, en el asa de su maleta. La segunda foto, el bar del vestíbulo del hotel. Estaban sentados en un reservado junto a la ventana. Chloe se había quitado el abrigo, dejando al descubierto un vestido de punto ajustado que realzaba sus curvas. Estaba inclinada hacia adelante, escuchando atentamente mientras el hombre hablaba. Él también se inclinaba hacia ella, con el brazo apoyado casualmente en el respaldo del sofá, creando un espacio íntimo y cerrado a su alrededor. Su mirada estaba fija en el rostro de ella, llena de una mezcla evidente de admiración y posesión. La tercera foto, el vestíbulo de un ascensor. Solo estaban ellos dos. El hombre le sostenía la puerta abierta a Chloe. Al entrar ella, él levantó la mano, y con una facilidad casi ensayada, la posó suavemente en la parte baja de su espalda. El gesto fue rápido y sutil, pero denotaba mucha familiaridad e intimidad. Chloe ni se inmutó. Incluso giró levemente la cabeza y le sonrió. La cuarta foto, una captura de una cámara de seguridad de un pasillo del piso superior. Los métodos de Rick eran claramente efectivos. El hombre pasaba una tarjeta de acceso a una habitación y le sostenía la puerta abierta a Chloe. Justo antes de que se cerrara la puerta, la dulce sonrisa de su rostro se desvaneció, reemplazada por una expresión de hambre cruda y sin disimular. Debajo de las fotos, el informe de Rick era brutalmente conciso. Sujeto, Chloe Morgan. Lugar, Hotel Azure Summit, Phoenix. Cronología, llegada ayer por la tarde, presente. Asociado, Julian Croft. Hombre, 42 años, director ejecutivo de Apex Innovations. Casado, un hijo de 8 años. El sujeto y Croft llegaron juntos a las 3:28 y se registraron en una suite ejecutiva individual en el último piso. La habitación estaba registrada solo a nombre de Croft. Cenamos en el restaurante del Hotel Stackhouse de 6:30 a 8. Regresamos juntos a la habitación a las 9:10. No se han marchado. El servicio de habitaciones trajo el desayuno para 2 esta mañana. La señal del móvil del sujeto ha permanecido inmóvil en la suite desde las 9:15 de anoche. La señal de Croft está ubicada en el mismo lugar. Adjunto encontrará un archivo con información sobre Croft y su empresa. Las palabras eran como plomo, golpeándome el pecho una y otra vez, aplastándome hasta la muerte. Julian Croft. Apex Innovations. Sí. Casado. Un hijo. Una suite individual. Desayuno para 2. Señales de telefonía móvil coincidentes. Cada foto, cada palabra, apuntaba a una verdad innegable y repugnante. La tos, el pánico de Chloe. Ahora todo tenía un sentido sórdido y repugnante.
Me quedé mirando la pantalla, el rostro engreído y atractivo de Julian Croft, la radiante sonrisa de Chloe a su lado, su mano en su cintura. Una furia violenta, capaz de destruir el mundo, brotó de mis pies y me subió directamente a la cabeza. La visión se me nubló por los bordes. Me palpitaban las sienes y la mano que sostenía el ratón temblaba tanto que podía oír cómo me crujían los nudillos. Traición. En nuestro 5º aniversario, mientras yo estaba en casa preparando una maldita cena de celebración, ella estaba en una suite de lujo con otro hombre. Me enfurecí. Un rugido gutural y animal me arrancó de la garganta, resonando en el apartamento vacío. Golpeé la mesa con el brazo, haciendo volar un pesado cenicero de cristal. Se estrelló contra la pared opuesta con un estruendo ensordecedor, esparciendo cristales y ceniza por todas partes. Una oleada de náuseas me revolvió el estómago. Me tambaleé hasta el baño y tuve arcadas sobre el inodoro, pero solo expulsé el sabor amargo de la bilis. Levanté la vista y el hombre del espejo era un desconocido. Tenía los ojos inyectados en sangre, el rostro pálido como un fantasma, las venas hinchadas en la frente y la boca torcida en una mueca de pura agonía y rabia. Esto no era tristeza. Era la furia volcánica de un hombre traicionado por la persona en quien más confiaba en el mundo. Me aferré a la fría porcelana del lavabo, jadeando, mirando fijamente al aterrador hombre destrozado que se reflejaba en el espejo. Una voz en mi cabeza gritó, con sabor a sangre, Julian Croft. Chloe, ustedes dos son buenos. Son realmente muy, muy buenos. Ya verán. Los dos, ya verán. Una ola de odio, fría y dura, me inundó, extinguiendo las últimas brasas de dolor y debilidad. Abrí el grifo y me salpiqué la cara con agua helada. Cuando volví a mirar al espejo, mi reflejo era distinto. Los ojos seguían rojos, pero la confusión y el dolor habían desaparecido, y en su lugar había un vacío tranquilo y gélido, tan profundo y oscuro como un abismo. La maquinaria de la venganza acababa de encenderse. Los objetivos estaban claros, Julian Croft y Chloe Morgan, y el precio también. Iban a pagar un precio inimaginable. El día que Chloe regresó, el cielo sobre Denver era de un gris plomizo, y caía una llovizna fría e implacable. Combinaba a la perfección con mi estado de ánimo. Entró arrastrando su maleta, con el rostro mostrando un ligero cansancio del viaje mezclado con algo más, un brillo sutil y satisfecho. Cuando me vio, me dedicó una sonrisa radiante, un tanto conciliadora. Cariño, ya llegué. Dios mío, estoy agotada. Pero por fin terminé ese proyecto infernal. Dejó caer su bolso y abrió los brazos para abrazarme. Yo no me moví. Mi cuerpo estaba rígido como la piedra. La miré de arriba abajo, fría y analítica. El suéter de cachemir nuevo y caro que llevaba puesto desprendía un tenue e inexplicable aroma a colonia masculina, una fragancia fresca y amaderada que no era la mía. Me pinchaba los nervios como 1000 agujas diminutas. Los brazos de Chloe se quedaron suspendidos en el aire. Su sonrisa se desvaneció y los bajó con torpeza. ¿Qué pasa? ¿Sigues enfadada? Te dije que te lo compensaría. Intentó sonar juguetona. Compénsame. Forcé una sonrisa fría, mi voz tan seca como la lija. ¿Cómo? Con algunos de los nuevos trucos que aprendiste en la sala de juntas del Azure Summit. ¡Pum! El color se le fue del rostro a Chloe, dejándolo de un blanco fantasmal. Parecía como si la hubiera alcanzado un rayo, su cuerpo se tambaleaba. Sus ojos reflejaban un terror y una incredulidad absolutos. Le temblaban los labios, pero no le salían las palabras. El apartamento estaba en completo silencio, salvo por el repiqueteo de la lluvia contra las ventanas, un sonido que parecía reflejar los latidos frenéticos de su corazón. Caminé lentamente hacia la mesa de centro y tomé la caja de regalo, bellamente envuelta. El lazo seguía intacto. Lo desaté metódicamente, justo delante de ella. Dentro, el reloj de edición limitada de 6 cifras descansaba sobre terciopelo negro, su esfera reflejando la luz fría del techo. «Feliz 5º aniversario, Chloe», dije, con una voz terriblemente tranquila, como la de un juez leyendo un veredicto. Tomé el reloj, sintiendo el frío y el peso de la medalla en mi mano. Chloe finalmente encontró su voz, un sollozo desesperado y ahogado. «Ethan. Por favor,
déjame explicarte. No es lo que piensas. Explícate, la interrumpí, clavando la mirada en la suya, tan afilada como una navaja. Explícate por qué tú y Julian Croft, el director ejecutivo de Apex Innovations, os alojasteis en la misma suite de hotel. Explica por qué tus celulares estuvieron en la misma habitación durante más de 12 horas. Explica cómo su mano terminó tan condenadamente cómoda en tu cintura. Con cada pregunta, me acercaba a ella. Retrocedió, aterrada por mi fría furia, hasta que su espalda chocó contra la consola de la entrada. Estaba atrapada. Temblaba como una hoja en una tormenta, y lágrimas de vergüenza y miedo finalmente le recorrían el rostro. Yo. Estaba incoherente, el pánico le robaba el aliento. No puedes, ¿verdad? Me detuve frente a ella, mirando el patético desastre en que se había convertido, hecha un mar de lágrimas. No sentí lástima, solo una fría y satisfactoria oleada de repugnancia. Levanté el reloj. Me costó la mitad de mi bono anual. Pensé que te quedaría precioso. Mi voz bajó de tono, volviéndose gélida. Ahora veo que no es suficiente para ti. Mereces algo mucho más obsceno. Antes de terminar de hablar, alcé el brazo y lo lancé. ¡Crash! El valiosísimo reloj, que una vez representó todo mi amor y esperanza para nuestro aniversario, se estrelló contra el duro suelo de mármol. La esfera de cristal se hizo añicos, y los delicados mecanismos internos y los fragmentos de zafiro se esparcieron por la habitación con un crujido espeluznante. Unos cuantos fragmentos se detuvieron a los pies de Chloe. ¡Ah!, gritó Chloe, un grito desgarrador de terror y sorpresa. Se tapó los oídos y se desplomó en el suelo, acurrucándose como un animal asustado, con el cuerpo sacudido por sollozos reprimidos y desesperados. Contemplé los costosos restos en el suelo, luego a la mujer temblorosa acurrucada contra la pared. El fuego destructivo en mi pecho se alimentaba extrañamente de su miedo, ardiendo con más y menos intensidad a la vez. Entre sollozos, dejé escapar una risa corta y aguda que sonó como cristales rotos. Guárdatelo. Tus lágrimas valen menos que la basura del suelo. Me arrodillé, acerqué mi rostro a su oído y susurré con una voz que solo ella podía oír. Una voz como el siseo de una serpiente, Julian Croft. ¿Su esposa e hijo saben qué clase de empleada estrella mantiene a escondidas? Chloe levantó la cabeza de golpe. El último rastro de color se le fue del rostro, y los sollozos se le atragantaron. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, reflejando un terror aún más profundo, como si estuviera mirando al abismo. Me enderecé, le di la espalda y caminé hacia mi despacho. La puerta se cerró tras de mí, silenciando sus gritos y los últimos vestigios del hombre débil que solía ser. El despacho estaba a oscuras. Me quedé frente al ventanal, mirando la ciudad gris y resbaladiza por la lluvia. Mi reflejo era una silueta tenue contra el cristal, mis ojos, oscuros y depredadores, como los de un lobo al acecho. Julian Croft, te toca. Empezaré por el reino del que tanto te enorgulleces. Apex Innovations, pronto será tu tumba. Cogí el teléfono. El brillo de la pantalla iluminó la fría y cruel sonrisa que se extendía por mi rostro. Los engranajes de mi venganza habían comenzado a girar. Capítulo 4. En el panorama tecnológico de Phoenix, Apex Innovations, de Julian Croft, era una estrella en ascenso. Se especializaron en sistemas de seguridad impulsados por IA, tras haber comenzado su andadura consiguiendo algunos contratos municipales clave. Últimamente, se han sumado al auge de las ciudades inteligentes, y su crecimiento ha sido impresionante. El propio Croft aparecía con frecuencia en las revistas de negocios locales, interpretando el papel del magnate tecnológico visionario, siempre hablando de innovación, responsabilidad y familia. La hipocresía era asombrosa. El archivo que Rick había proporcionado era un tesoro, que dejaba al descubierto la corrupción bajo la impecable fachada de la empresa. Apex se había expandido demasiado rápido y su flujo de caja estaba peligrosamente ajustado. Para mantener la ilusión de éxito y que el precio de las acciones se mantuviera inflado, Croft había recurrido a la contabilidad creativa. Varios proyectos clave habían exagerado enormemente los informes de progreso y malversado fondos. Y, sobre todo, había apostado todo a conseguir un enorme y prestigioso proyecto de distrito inteligente con la ciudad de Phoenix.
Había invertido prácticamente todo el capital líquido de la empresa en las fases iniciales y había contraído préstamos complejos garantizados por una red de empresas pantalla. Ese proyecto era su joya de la corona, pero también su talón de Aquiles. Mi ataque comenzaría ahí. No me interesaban las escaramuzas insignificantes. Iba a desmantelarlo por completo y ver cómo su imperio se derrumbaba desde los cimientos. Paso 1. La guerra de la información. Contacté de forma anónima a varios blogs de investigación financiera y cuentas influyentes de Twitter conocidas, por destapar fraudes corporativos. No les ofrecí dinero. Simplemente les proporcioné unas pocas palabras clave muy específicas y segmentadas. Apex Evasions, problemas de flujo de caja en el distrito inteligente de Phoenix, transacciones con partes relacionadas, riesgos de garantía de préstamos. Estos sabuesos, olfateando el escándalo, harían el resto. Simultáneamente, a través de un canal encriptado, filtré fragmentos cuidadosamente seleccionados de datos financieros internos, lo justo para levantar sospechas sin revelar mi fuente, a algunos rivales internos de Crot y a un competidor al que había perjudicado recientemente. Paso 2. Cortar el suministro. La principal fuente de financiación del proyecto estrella de Crot era una firma local de capital riesgo llamada Viridian Capital. El director de la firma, un hombre llamado Marcus Thorne, era un inversor astuto, pero notoriamente supersticioso y de la vieja escuela. Descubrí que tenía una costumbre peculiar. Antes de cualquier negocio importante, consultaba con un asesor espiritual de alto precio y sumamente discreto en Sedona, que atendía exclusivamente a los ultrarricos. El contacto de Rick, tras una generosa donación a la fundación del asesor, se encargó de que se entregara un mensaje. Unos días después, empezó a circular un rumor en el círculo íntimo de Thorne. Apex Innovations era una mala inversión. El proyecto estaba mal alineado energéticamente y su líder, Crot, actuaba bajo la sombra de un karma personal oscuro que inevitablemente acabaría por hundir la inversión. En el mundo de las finanzas de alto riesgo, un rumor de mala suerte puede ser más letal que un mal informe de ganancias. Paso 3. El golpe final. Era el momento oportuno. Justo cuando los blogs financieros empezaron a publicar artículos cuestionando la solvencia de Apex, la competencia comenzó a expresar su preocupación en los paneles del sector y Thorne se mostró evasivo. Saqué mi as bajo la manga. Una captura de pantalla de un memorándum interno magistralmente falsificado, con plantillas auténticas y firmas que Rick había conseguido, apareció de repente en las bandejas de entrada de inversores clave y algunos miembros influyentes del Ayuntamiento de Phoenix. El memorándum indicaba que, debido a obstáculos técnicos imprevistos, Apex había advertido internamente sobre el riesgo significativo de impago del proyecto Smart District y ya estaba analizando una estrategia de salida para mitigar las pérdidas. También insinuaba que Crot podría estar preparándose para transferir activos a paraísos fiscales. El pánico se extendió como la pólvora. El efecto fue instantáneo y catastrófico. Marcus Thorne fue el primero en retirarse, alegando incumplimiento de su deber fiduciario. Anunció públicamente que Viridian Capital congelaba toda inversión futura en el proyecto hasta que se realizara una auditoría forense completa. Alarmadas, otras dos firmas de inversión hicieron lo mismo de inmediato. Los bancos, oliendo la sangre, comenzaron a restringir las líneas de crédito de Apex y a exigir el pago de los préstamos pendientes. El precio de las acciones de Apex Innovations se desplomó. Durante 3 días consecutivos, la bolsa se desplomó al inicio de la sesión, cayendo en picado. Los foros de inversores en línea se convirtieron en un hervidero de ira y pánico. Crot estaba atrapado. Era como un animal enjaulado, dando ruedas de prensa frenéticas, jurando que el proyecto iba viento en popa y que la empresa era sólida. Intentó usar sus contactos para acallar la prensa negativa, pero los enemigos que se había ganado a lo largo de los años avivaban las llamas. Intentó llamar a Thorne, pero el anciano no le contestaba, transmitiéndole a través de su asistente un mensaje frío y formal. Procederemos según los términos del contrato. El flujo de caja se agotó por completo. Los proveedores comenzaron a manifestarse frente a la sede de la empresa. No se pagaron las nóminas. La competencia se llevó a ingenieros clave. El problema era evidente para todos. En menos de un mes,
El otrora arrogante Julian Crotch se vio afectado por una orden judicial de congelación de activos y una notificación de responsabilidad personal. Apex Innovations, el imperio que había construido, se declaró oficialmente en bancarrota. Sus bienes personales, la mansión, los autos deportivos, la cartera de acciones, fueron confiscados. Sus cuentas bancarias quedaron a cero. Peor aún, dado que había garantizado personalmente muchos de los préstamos corporativos, la deuda astronómica de la empresa recaía ahora directamente sobre sus hombros. Era personalmente responsable de decenas de millones de dólares, un pozo tan profundo del que jamás podría salir. Estaba sentado frente a la computadora, leyendo un artículo de noticias. La foto del titular mostraba a un Crotch demacrado y con la mirada perdida, rodeado de reporteros a las afueras del juzgado. Apex Innovations se derrumba. El director ejecutivo Julian Crotch se enfrenta a la bancarrota personal. El titular lo gritaba. Su cabello, antes impecablemente peinado, ahora era un desastre. Su costoso traje estaba arrugado. Y sus ojos, inyectados en sangre por la desesperación y la incredulidad. Una fría sonrisa triunfante se dibujó en mi rostro. Esto es solo el principio, Julian. Estás a punto de descubrir el verdadero sabor de la ruina, poco a poco. Capítulo 5. El colapso del imperio empresarial de Julian Crotch fue solo el primer movimiento de mi sinfonía de venganza. Había perdido su dinero, su estatus, su prestigio. Era un ser humano destrozado. Pero no era suficiente. Había destruido mi hogar, mancillado mi matrimonio. Tenía que pagar un precio más íntimo y humillante. La respetable familia que le servía de mayor coartada debía quedar hecha añicos. El trabajo de Rick continuó. Pronto recibí un archivo sobre la esposa de Crotch, Eleanor. Era la típica esposa trofeo, viviendo una vida de lujo en una jaula construida por su marido. A sus 40 y tantos años, con una apariencia impecable, su mundo entero giraba en torno a su hijo, que asistía a un colegio privado ridículamente caro, y a un delicado círculo social de amigos adinerados. Su mayor vulnerabilidad era su hijo y su necesidad imperiosa de mantener la fachada perfecta de su matrimonio, ideal dentro de ese círculo. Destruir una fantasía construida sobre arena requiere precisión. Elegí una tarde de miércoles cualquiera. Eleanor acababa de salir del almuerzo benéfico y estaba tomando el té con otras esposas adineradas y aburridas en una cafetería elegante del distrito comercial de Cherry Creek. Su conversación, como siempre, giraba en torno a joyas, vacaciones, los logros de sus hijos y quejas sobre sus exitosos maridos ausentes. En ese instante, un mensajero con uniforme sencillo se acercó directamente a su mesa con un grueso sobre de Manila sin remitente. «Señora Eleanor Crotch», preguntó, alzando la voz lo suficiente para hacerse oír por encima de la charla en voz baja. Eleanor alzó la vista, sorprendida. «Sí, ¿qué es?» «Un paquete para usted, señora. Solo necesito su firma». Firmó con expresión de duda. El mensajero dejó el sobre y se marchó. Las demás mujeres de la mesa observaron con curiosidad manifiesta. «¿Quién te envía paquetes secretos, Eleanor?», preguntó una de ellas riendo. Eleanor, presa de una extraña sensación de inquietud, abrió el sobre de un tirón. Un grueso fajo de fotografías brillantes se deslizó hacia afuera, esparciéndose sobre el mantel de encaje. El tiempo pareció detenerse. El protagonista de todas las fotos era su marido, Julian, y en todas aparecía con una hermosa mujer más joven. El abrazo íntimo a la salida del hotel, la mirada profunda y llena de sentimiento al otro lado de la mesa del bar, la mano posada posesivamente en su cintura en el ascensor. Incluso había algunas fotos de Julian pasando una tarjeta por el lector mientras la mujer, Chloe, sonreía seductoramente al entrar en la habitación. «¡Dios mío!». Una de las mujeres jadeó, llevándose la mano a la boca, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y un destello de maliciosa satisfacción. Eleanor palideció. Le temblaban las manos violentamente mientras miraba fijamente las fotos. Parecía como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. Movía los labios, pero no emitía ningún sonido. La humillación, tan grande y aplastante, sobre todo delante de esas mujeres, sus rivales sociales, fue como una ola gigante que la ahogó. La vida perfecta que había construido con tanto esmero quedó hecha trizas y expuesta ante todos.
Esto no puede ser. Susurró, con la voz quebrada por el calor. Lágrimas desordenadas comenzaron a correr por su rostro, arruinando su maquillaje perfecto. Eleanor, querida, no te preocupes. Una de ellas habló con falsa compasión, pero sus ojos eran hambrientos, diseccionando su dolor. Los susurros comenzaron, silenciosos y venenosos. ¿Es Julian? Siempre parecía un hombre tan familiar. ¿Quién es esa chica? Me resulta familiar. Y en la cumbre Azure, precisamente en ese lugar, Eleanor no pudo soportarlo más. Recogió a toda prisa las fotos, metiendo las pruebas irrefutables en su bolso de diseño. Salió corriendo del café como un animal herido, olvidando su abrigo y tropezando a ciegas hacia la calle. Tras ella, los murmullos de sus amigos se convirtieron en un análisis exhaustivo y compasivo de su vida. Aquello fue solo el principio. El mismo sobre fue entregado en la recepción del colegio privado de su hijo, dirigido a ella. Otro fue enviado al exclusivo spa que frecuentaba. Otro más a casa de sus padres. Me aseguré de que cada rincón de su mundo idealizado quedara contaminado por la cruda verdad. Las consecuencias fueron devastadoras. Eleanor sufrió una crisis nerviosa. Llamó a Julian a gritos, pero él estaba acorralado, ignorando sus llamadas o gritándole que lo dejara en paz. Condujo hasta el pequeño y destartalado apartamento que alquilaba después de que les embargaran la mansión. Allí no encontró a su encantador y exitoso esposo, sino a un hombre destrozado, sin afeitar, con un olor a desesperación palpable y los ojos inyectados en sangre por la rabia y el fracaso. «Lárgate. Lárgate de mi vida», le gritó, empujándola con tanta fuerza que cayó. «Me estoy ahogando. No tengo tiempo para esto». Ese momento fue capturado a la perfección por el asistente de Rick con una cámara de teleobjetivo. La foto era desgarradora. Eleanor en el suelo, llorando desconsoladamente, mirando el monstruo en que se había convertido su marido. Esas fotos, junto con las originales del hotel, se publicaron de forma anónima en varios foros locales populares de Denver y en hilos de Reddit, con un titular llamativo y que invitaba a hacer clic. Caída en desgracia. Julian Croft, CEO de Apex, en bancarrota. Millones en deudas. Desenmascarado como tramposo y maltratador. La historia se viralizó. El último vestigio de dignidad pública de Julian Croft quedó destruido. Ya no era un emprendedor fracasado. Era un villano. Un vago. Un monstruo. Y Eleanor se convirtió en el hazmerreír de la ciudad. Unos días después, Rick me envió una última foto. La fotografía fue tomada frente al juzgado del condado. Eleanor, con gafas de sol oscuras, sujetaba con fuerza la mano de su hijo. Julian, a pocos metros de distancia, era un hombre vacío, observando con la mirada perdida cómo su esposa e hijo subían a un taxi y se alejaban de su vida para siempre. En su mano sostenía una sentencia de divorcio recién expedida. Su familia se había ido. Todos lo habían abandonado. Felicidades, Julian. Ahora sí que no tienes nada. Miré la foto y tomé un largo trago de agua helada. El líquido frío se deslizó por mi garganta, trayéndome consigo una sensación de claridad brutal y absoluta. Julian Croft ya no era un obstáculo. Solo era polvo. Ahora, Chloe, te toca a ti, querida esposa. Capítulo 6. Julian Croft era un fantasma. Una historia con moraleja que se susurraba en salas de juntas y bares. Pero el fuego de mi venganza aún no se había extinguido por completo. Chloe, mi amada esposa, también sufrió ese amargo sabor. Su traición fue la herida más profunda, y su castigo debía ser el más severo. Quería que sintiera el peso aplastante del rechazo público total. Elegí el escenario perfecto para su caída. Sus padres celebraban su 30º aniversario de bodas. Su madre, una mujer orgullosa y tradicional que valoraba la reputación familiar por encima de todo, llevaba un año planeando la fiesta. Sería un gran evento en el salón de baile de un hotel del centro, una muestra de amor eterno y unidad familiar, con la presencia de todos sus parientes y amigos de toda la vida. Chloe, desesperada por recuperar su imagen tras su prolongado viaje de negocios, se había volcado en la organización, decidida a interpretar el papel de la hija perfecta y abnegada. La noche de la fiesta,
el salón de baile se llenó de música y risas. Chloé, con un deslumbrante vestido nuevo y una expresión de absoluta serenidad, se movía con gracia entre los invitados, aceptando cumplidos y entablando conversaciones triviales. Sus padres, sentados en la mesa principal, irradiaban orgullo. Y yo, el yerno obediente, también estaba allí. Me senté en silencio en una mesa al fondo, observando cómo se desarrollaba la farsa, con una pequeña memoria USB pesada en el bolsillo. Era mi regalo de aniversario. Tras el plato principal, mientras se servía el champán para el brindis, las luces se atenuaron. Una gran pantalla de proyección descendió del techo, lista para la emotiva presentación de diapositivas que Chloé había preparado. Su tío estaba en el atril, preparado para comenzar su discurso. Pero las fotos familiares sonrientes nunca aparecieron. La música festiva se interrumpió bruscamente. La pantalla se encendió y una serie de imágenes de alta resolución la llenaron, silenciando todo el salón de baile. La primera foto, la mano de Julian Croft sobre la de Chloé en la entrada del Azure Summit. Ambos comparten una sonrisa cómplice. La segunda, están muy cerca en el bar del hotel, con la mirada de él llena de deseo. La tercera, su mano, inconfundiblemente, en la cintura de ella en el ascensor. La cuarta, la puerta de la habitación del hotel, con Chloé sonriendo mientras entraba. Y la última, devastadora imagen, una pantalla dividida que mostraba el rostro demacrado y quebrado de Julian, tal como aparecía en las noticias, junto al titular, Apexo, Julian Croft se enfrenta a la bancarrota personal, con millones en deudas. Un suspiro colectivo llenó la sala de aire. El silencio que siguió fue absoluto, interrumpido solo por el tintineo de un tenedor al caer sobre un plato. Decenas de pares de ojos, tíos, tías, primos, viejos amigos de la familia, se dirigieron desde la pantalla hacia Chloé, sus expresiones oscilando entre la celebración, la sorpresa, la confusión y, finalmente, un frío y duro desprecio. La copa de champán que Chloé sostenía se le escapó de las manos y se hizo añicos contra el suelo. El vino tinto salpicó su costoso vestido como si fuera sangre. «Eso no soy yo», tartamudeó, con la voz entrecortada por un susurro. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. ¡Pum! El sonido seco y desagradable de una bofetada resonó en la habitación silenciosa. Su madre, con el rostro desencajado por la furia y la vergüenza, la había abofeteado con todas sus fuerzas. El golpe hizo que Chloé tropezara hacia atrás, cayendo sobre una silla. «Mamá, mamá, por favor, déjame explicarte», suplicó Chloé, llevándose las manos a la mejilla, con lágrimas y rímel corriéndole por las mejillas. «No me toques», gritó su madre, con la voz quebrada por el dolor y la humillación. «No tengo una hija que pudiera traer semejante vergüenza a nuestra familia. Fuera, fuera de mi vista». «Chloé, ¿cómo pudiste hacerme esto?». Su padre, un hombre tranquilo y amable, temblaba de rabia, señalando con un dedo tembloroso la pantalla. «¿Cómo pudiste hacerle esto a Ethan, a nosotros?». Los susurros comenzaron, cortantes y crueles como metralla. «Nunca confié en ella. Con una estafadora arruinada, de entre todas las personas. ¡Qué vergüenza para la familia!». «Y pobre Ethan, es un hombre tan bueno». Cada palabra que decía era como un clavo en su ataúd. Los rostros de su familia, antes cálidos y cariñosos, ahora reflejaban repugnancia. Era una paria, una mancha en su honor. Chloé se derrumbó por completo. Se cubrió el rostro y huyó, tambaleándose fuera del salón de baile como un animal acorralado, dejando un solo zapato de tacón en el suelo reluciente. La fiesta de aniversario perfecta de sus padres se había convertido en la ejecución pública de su reputación. Pero no había terminado. A la mañana siguiente, el mismo conjunto de fotos fue adjuntado a un correo electrónico anónimo enviado a todo el personal de la empresa de Chloé, desde los becarios hasta el director general. El asunto decía, una nota sobre la conducta personal de su colega, Chloé Morgan. La imagen profesional, competente y felizmente casada que había cultivado durante años se desvaneció al instante. Se convirtió en objeto de conversaciones burlonas y en voz baja en la sala de descanso y en las redes sociales. Su jefe la citó a una reunión, y con un tono frío e impersonal, le informó que sus decisiones personales daban una mala imagen de la empresa y le sugirió que lo mejor para todos sería que renunciara de inmediato. En 3 días,
Chloe pasó de ser una profesional exitosa y respetada a una marginada social, repudiada por su familia y despedida de su trabajo. Su mundo se había derrumbado por completo, dejándola solo con la oscuridad y el peso aplastante de sus propias decisiones. Capítulo 7. Chloe era un fantasma que rondaba un apartamento pequeño y destartalado en un rincón olvidado de la ciudad. Las cortinas siempre estaban corridas, una endeble barrera contra un mundo al que ya no se atrevía a enfrentarse. El aire dentro estaba viciado, impregnado del olor a comida para llevar rancia y a una desesperación absoluta. Estaba hecha un desastre, sin lavar, con los ojos hinchados de tanto llorar, una extraña demacrada en su propia piel. Sonó el timbre, un sonido agudo y violento en el silencio sofocante. Ella dio un respingo como un conejo asustado, con los ojos desorbitados por el miedo. ¿Quién podría ser? ¿Un cobrador de deudas? ¿O él? El timbre persistía, paciente y amenazante. Finalmente, un atisbo de esperanza desesperada y patética la impulsó a arrastrarse hasta la puerta. Miró por la mirilla y se le heló la sangre. Era yo. Allí estaba yo, con un traje oscuro impecablemente confeccionado, el cabello inmaculado y una expresión impasible. En una mano sostenía una carpeta delgada. Era la viva imagen del éxito y el control. Era la viva imagen de la ruina. Le temblaba la mano al abrir la puerta. Ethan, susurró con voz ronca. Intentó sonreír, una mueca grotesca. Pasé junto a ella sin decir palabra, observando la miseria de su nueva vida. La basura sobre la mesa. La cama sin hacer. Por fin la miré. Ya no quedaba ira. No hay odio. Solo la fría indiferencia que se siente al contemplar algo completamente inútil. No me llames así, dije con voz gélida. Me repugna. Chloe se estremeció como si la hubiera golpeado. Se le llenaron los ojos de lágrimas y hizo algo que jamás esperé. Cayó de rodillas y me agarró la pierna, su último y desesperado asidero en un mar embravecido. Lo siento, Ethan, te lo juro. Sé que me equivoqué. Fue él, Julian. Me manipuló. Por favor, perdóname por los 5 años que estuvimos juntos. Por favor. Haré lo que sea. Seré tu esclava. No me dejes. Por favor, no me dejes. Sollozaba histéricamente, secándose la nariz y las lágrimas con la fina lana de mis pantalones. Con un movimiento brusco y despiadado, liberé mi pierna. Cayó de lado sobre el suelo inmundo. Te perdono. La miré de arriba abajo, con una sonrisa cruel dibujada en mis labios. Chloe, no mereces mi perdón. Le arrojé una carpeta al suelo. Cayó con un suave golpe. ¿Qué? ¿Qué es esto? Gimió, mirándolo como si fuera una serpiente. Papeles de divorcio. Dije las palabras con claridad y precisión. Usted las firma. Usted se va con las manos vacías. Todo lo que te llevaste de ese apartamento, incluso la ropa que llevabas puesta, lo consideraré una donación benéfica. Firma y listo. Sin nada. Sus ojos se abrieron con incredulidad. No, Ethan, no puedes. El condominio. Lo compramos juntos. Y los ahorros. También lo compramos juntos. Una risa, un sonido frío y vacío. Mis padres dieron el pago inicial. Mi sueldo pagó la hipoteca. La escritura está solo a mi nombre. En cuanto a los ahorros, me incliné. Mi rostro a centímetros del suyo. Mi voz, un susurro venenoso. Todos esos bolsos de marca, las joyas, los regalitos que le compraste a Julian. ¿De dónde crees que salió ese dinero? Tengo los extractos bancarios, Chloe. Cada transacción. Si vamos a juicio, te declararán culpable de adulterio y malversación de bienes conyugales. No recibirás ni un centavo. De hecho, podrías acabar debiéndome dinero. ¿De verdad quieres jugártela? Cada palabra fue un golpe durísimo que destrozó su última esperanza. Se derrumbó. Un montón de huesos, un amasijo de desesperación en el suelo. Sabía que yo tenía razón. No tenía nada. Fírmalo. Te lo ordeno. Fírmalo.
Y podrás huir con lo último de tu dignidad. Si no lo haces. Hice una pausa, dejando la amenaza en el aire. Tengo unas fotos maravillosas de Julian viviendo en un albergue para personas sin hogar. Estoy segura de que a Internet le encantaría verlas junto a un vídeo tuyo de rodillas suplicándome aquí mismo. Un final perfecto para la historia. No, no lo hagas. Gritó, con un terror absoluto en la voz. Buscó a tientas los papeles, tanteando un bolígrafo. Le temblaban tanto las manos que apenas podía escribir, pero garabateó su nombre en la línea de la firma sin siquiera leer el documento. Cuando terminó, se desplomó, con el cuerpo sacudido por sollozos silenciosos y convulsivos. Recogí el acuerdo firmado, comprobé la firma, saqué una pequeña grabadora digital del bolsillo y la apagué. Bien, Dije, guardando los papeles y la grabadora, a partir de este momento, tú y yo somos extraños. lárgate de mi ciudad. Desaparece. Si te vuelvo a ver. Dejé que la amenaza se desvaneciera. La fría promesa en mis ojos fue más que suficiente. Me di la vuelta y salí, cerrando la puerta al oír sus gemidos animales. La luz del pasillo era brillante y nítida. Respiré hondo, el aire tenía sabor a libertad. Los papeles del divorcio en mi maletín pesaban como una pluma, pero habían liberado una montaña de suciedad de mi alma. Creía que marcharse con las manos vacías era el final, pero su verdadero castigo apenas comenzaba. Capítulo 8. Chloe había entregado su vida, una mujer hecha pedazos, oculta entre las sombras. Pero mi obra maestra de venganza aún no estaba terminada. Julian y Chloe empezaron esto juntos y lo terminarían juntos, atrapados en una espiral de muerte que ellos mismos habían creado. Quería que fueran como dos escorpiones en una botella, destrozándose mutuamente hasta no quedar nada. Julian era un fantasma, perseguido por los acreedores, viviendo al margen de la sociedad. Finalmente se había refugiado en su último escondite, un motel mugriento y de paso, junto a la autopista. Un lugar donde la esperanza muere. Era una habitación individual con papel pintado despegado, un colchón manchado y sin ventana. Sería su último nido de amor. A través de unos canales discretos, me aseguré de que Julian supiera la nueva dirección de Chloe y que quizá tuviera algo de dinero ahorrado para emergencias. Al mismo tiempo, hice correr el rumor a Chloe de que Julian, a pesar de su caída, tenía un fondo secreto, su boleto para el regreso. Para quienes se hunden en la desesperación, cualquier trozo de madera parece un salvavidas. Como predije, en una noche lluviosa y horrible, un hombre empapado hasta los huesos, apestando a whisky barato y a desesperación, golpeó con fuerza la puerta del apartamento de Chloe. Era Julian. Chloe. Abre la maldita puerta. Soy yo, gritó con voz ronca y ebria. Aterrorizada, Chloe abrió la puerta y retrocedió. El hombre que estaba allí era un monstruo. Sin afeitar, con la mirada perdida, la ropa manchada y hecha jirones. El hedor a alcohol y sudor la golpeó como un puñetazo. Julián, ¿qué haces aquí? Intentó cerrar la puerta de un portazo, pero él la empujó con el hombro y entró a la fuerza, cerrándola de una patada tras de sí. Sus ojos inyectados en sangre recorrieron la sórdida habitación y luego se fijaron en ella. La agarró por los hombros con fuerza, como si tuviera hierro en el cuerpo. El dinero, Chloe. Dame el dinero. Le escupió el aliento caliente y fétido en la cara. Sé que aún te queda algo. Vende tus joyas. Lo que sea. Los usureros me van a matar. No tengo dinero, gritó, forcejeando contra él. Ethan se lo llevó todo. Perdí mi trabajo. No queda nada. Mentirosa. Le dio una fuerte bofetada, cuyo sonido resonó en la pequeña habitación. Maldita sea. Todo esto es culpa tuya. Si no fuera por ti, nada de esto habría pasado. Me arruinaste la vida. Descargó toda su rabia, todo su fracaso, en sus puños. Me golpeaste. El último vestigio de su autocontrol se hizo añicos. Se abalanzó sobre él, arañándole la cara. Maldito imbécil. Tú fuiste el que me mintió. Tú eres el fracasado, un viejo débil e inútil. Te mataré, rugió, agarrándola del pelo y arrojándola al suelo.
El pequeño apartamento se convirtió en una jaula para una lucha a muerte. Los dos antiguos amantes, que una vez se susurraron promesas en una suite de lujo, ahora eran dos bestias enfurecidas despedazándose en un suelo sucio. Sus gritos, sus maldiciones, el repugnante golpe de los puños contra la carne y el sonido de los muebles rompiéndose llenaban la noche. «Dame el dinero». «Vete al infierno, viejo cabrón». «Te voy a estrangular, puta». «Ayúdame». «Me está matando». Desde una furgoneta sin distintivos aparcada calle abajo. Mi agente lo grabó todo. El micrófono de alta fidelidad captó cada sonido brutal y espeluznante del violento capítulo final de su romance. La pelea terminó cuando Julian, tras encontrar unos cientos de dólares que Chloe había escondido en un cajón, salió tambaleándose a la noche, dejándola magullada y sollozando entre los escombros de su habitación. Al día siguiente, un fragmento de audio muy editado se subió anónimamente a un popular podcast de crímenes reales y a varios foros locales de chismes. El título era irresistible. Audio exclusivo. Un director ejecutivo en bancarrota y su amante se enzarzan en una violenta pelea por dinero. Del ático al infierno. El vídeo causó sensación. El odio crudo y animal en sus voces. Los sonidos de la lucha. Era el tipo de desastre más grotesco y a la vez más impactante. Julian y Chloe ya no eran solo un escándalo. Eran una leyenda. El ejemplo más repudiado y aleccionador de la ciudad. Eran alimañas, clavadas para siempre en un pilar público de la vergüenza. Mientras escuchaba la grabación, los sonidos de cómo se destruían entre sí, me recosté en el sillón de cuero de mi oficina y encendí un puro. Un placer frío, puro e intensamente satisfactorio me invadió. La escoria pertenece a la cuneta. Que se destrocen entre ellos. Es el único final que merecen. El polvo se ha asentado. Tras robar a Chloe, Julian Croft desapareció sin dejar rastro. Los rumores eran terribles. Estaba huyendo de prestamistas usureros. Encarcelado por otro delito menor. O tal vez era el hombre anónimo visto peleando con perros callejeros por sobras detrás de un contenedor de basura. Cualquiera que fuese su destino, fue un final anónimo y miserable. ¿Y Chloe? Después del ataque, ella también desapareció. La echaron de su apartamento. Sin tener a dónde ir, probablemente huyó a otra ciudad. Otra vida en la miseria. Atormentada para siempre por lo que había hecho y lo que le habían hecho. Su vida, a todos los efectos, había terminado. Y yo, Ethan Vance. Estaba de pie frente a los ventanales de mi nuevo ático. Contemplaba la brillante extensión de la ciudad a mis pies. El aire estaba perfumado con una colonia cara. No con el tenue y persistente perfume de la traición. Mi nueva vida era elegante, minimalista y vacía, solo yo estaba allí. Mi teléfono se averió. Era una notificación de mi banco. Acababan de depositarme un dividendo millonario de una de mis nuevas inversiones. La larga sucesión de ceros brillaba en la pantalla. Tomé un vaso de cristal lleno de un excelente whisky escocés de Malta. El hielo tintineó musicalmente contra el vaso. Di un sorbo, el líquido ardiente deslizó una quemadura limpia por mi garganta, dejando tras de sí una cálida y suave sensación. Pura satisfacción. Era una sensación que inundaba cada célula de mi cuerpo. No vacío. No sentí arrepentimiento. Era la emoción embriagadora y nítida de un hombre que había atravesado el fuego y había emergido al otro lado, erguido sobre las cenizas de sus enemigos. Pensé en los ojos vacíos de Julian frente al juzgado. Pensé en los sollozos entrecortados de Chloe mientras su familia le daba la espalda. Pensé en los sonidos de cómo se despedazaban como animales en aquella habitación inmunda. Cada recuerdo era como un trago del mejor licor, calentándome la sangre, haciéndome sentir viva. Me habían infligido una herida mortal, y yo les pagué reduciendo su mundo a cenizas. Los despojé sistemáticamente de su dinero, su estatus, sus familias, su reputación y, finalmente, de su humanidad. Los vi autodestruirse en el abismo que yo mismo había creado para ellos. Esa sensación era mejor que cualquier fortuna. Miré mi reflejo en el cristal oscuro. El hombre que me devolvía la mirada era elegante, de mirada fría y penetrante, con una leve sonrisa de complicidad en los labios.
El hombre herido al que había reemplazado se había ido para siempre, consumido por las llamas de la venganza. Lo que quedaba era más fuerte, más duro e infinitamente más peligroso. Alcé mi copa por el hombre de mi reflejo y por la ciudad que se extendía a mis pies. Por los nuevos comienzos, murmuré con voz firme y segura. Apuré el vaso de un trago. El fuego en mi garganta se extendió por mis venas. El futuro era un lienzo en blanco, un camino abierto. No había sombras de traición, ni fantasmas de un matrimonio fracasado. Solo existía el imperio que estaba construyendo, piedra a piedra. En cuanto a Julian y Chloe, no eran más que recuerdos. No eran nada. Cogí las llaves de mi nuevo deportivo de la encimera de mármol. Esta noche, subiría en coche a las montañas, sentiría el rugido del motor y contemplaría desde lo alto esta ciudad que por fin era mía. La venganza había terminado, pero el hombre en el que se había convertido apenas comenzaba a nacer. Y eso me hacía sentir de maravilla.